Saludos para todos los amigos de nuestro canal, quienes se encuentran en el país y aquellos que están ubicados al exterior. El muro fronterizo, el tema de más relevancia en estos momentos, porque el día de ayer el presidente realizó un acto en la provincia de Dajabón, dando inicio a los trabajos de construcción del muro fronterizo. Personalmente, estamos identificados con la construcción de este muro. Creemos que deberá ser la base que va a solidificar la independencia y la soberanía de nuestra nación. Una vez construido este muro, habremos puesto diferencia entre la parte occidental, vecina, y la parte nuestra. Ahora bien, hay cosas que nos preocupan. Primero, la politización de este tema, que es un tema de nación, no un tema político. Por ahí anda un grupo, no una familia, diciendo que ellos son los autores del deseo de construcción de este muro, lo cual no es cierto. Un importante médico, un prestigioso médico dominicano pediatra, judío sefardita, integró una comisión que envió el Consejo Nacional de Fronteras en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Viajaron a Israel. Esa comisión la integraban funcionarios de la Cancillería, el entonces jefe del ejército, un diputado de una familia que ahora se atribuye el cosa. Y cuando llegaron a Israel, ese médico fue apartado por las autoridades y ellos negociaron directamente el asunto de la construcción del muro con él. Le hicieron muchísimas preguntas sobre la economía del país, los habitantes, la situación, y le dijeron que los habitantes del país vecino significaran para República Dominicana lo mismo que los palestinos para Israel, que Israel iba a construir ese muro, que lo iba a financiar a una tasa del 1% de interés con 20 años de gracia, y que era muy probable que finalmente no lo regalaran. Ese médico, que era funcionario entonces del Consejo Nacional de Fronteras, le llevó la propuesta al presidente Leonel Fernández, que no le hizo caso, ni siquiera le contestó al documento oficial que se le envió para la aprobación de ese muro. Luego un diputado de esa familia se le ocurrió lanzarlo como tema de campaña. Otro del Partido Reformista también ha estado hablando de eso. En fin, el presidente finalmente lo utilizó como un tema de politiquería, buscando conseguir los votos de los nacionalistas que están cada día más identificados con la construcción de este muro. La parte buena es que se va a hacer. Ahora bien, vienen interrogantes. El presidente dijo que esta primera parte de 54 kilómetros iba a costar 1.750 millones de pesos. Oigan eso. Resulta que la frontera tiene 392 kilómetros. Entonces, si sumamos los 348 kilómetros faltantes, ese muro va a salir por 12.000 millones de pesos. Una suma exorbitante que creemos que es muy abusiva y muy alta. Ojalá que este muro no se convierta en otro escándalo muy superior al de Punta Catalina. Otra cosa, no se ha dicho quién licitó eso, si lo licitaron, quiénes fueron las compañías que participaron, cuáles precios dieron, quién va a construir eso no se sabe tampoco. Y hay una ley de contratación y compras públicas que debe de regir la construcción de ese muro. Nosotros lo que queremos es que el muro se haga con la calidad que lleve. Es otra cosa. Hay que ver si eso que van a hacer tiene la misma calidad de lo que ofertó Israel, que lo dudamos mucho, porque Israel sí tiene experiencia con todos los muros que ha construido para librarse de la amenaza del terrorismo palestino que vive azotándolo día a día. Eso habría que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? De todas maneras, queremos que el muro se haga, pero
hay un detalle interesante. La frontera necesita desarrollo. Es la parte más atrasada, más empobrecida del país, casi despoblada. Alrededor de 300.000 personas, las 5 provincias fronterizas, cuando de aquel lado hay más de 3 millones de personas. Así como es importante hacer el muro, también es importante industrializar la zona fronteriza, empezando por bioparques de invernadero, centros de empaque y de conserva, que hay que hacerlo, industria tecnológica, de manufactura, llevar energía eléctrica con métodos modernos, llevar también comunicación de voz y data que no tienen, las carreteras interfronterizas, hacerlas, conectar las 5 provincias fronterizas, que ahí están las formas de hacerlo. Es más, la carretera está, la hizo Trujillo, lo que están es abandonada. Y hubo uno de los pulpos locales que hizo algo en la parte de Pernales, pero un desorden, como siempre pasa aquí a sobreprecio. Construir viviendas que hacen falta, escuelas, para que entonces una gran cantidad de dominicanos que están hacinados en Santiago y Santo Domingo se vayan a vivir en la frontera y ya eso llegue al desarrollo que necesitamos, construyendo bioparques de invernadero, centros de empaque, reforestando esas montañas que están destruidas con frutales, creando, que es muy importante, una gran cantidad de lagunas para producir apicultura, que no tenemos tampoco en la frontera, creando, que es muy importante también ahí, producción de piscicultura también, con los estanques, y apicultura para las abejas, creando en la frontera, en Montecristi y en Pedernal, un verdadero centro de desarrollo turístico, con aeropuertos internacionales en ambos sitios, llenando eso de hoteles, para que tengamos desarrollo, como dije, que llevemos la población excesiva de la capital, que chocamos uno con otro, y de Santiago a la región fronteriza. Otro punto, ¿no?, que llama la atención, que llama preocupación al país, ese desastre de las ganancias excesivas de la AFP, la enorme cantidad de recursos de los trabajadores depositados de forma cautiva que no pueden utilizar, que está en manos del gobierno y de la rancia oligarquía. Y esa ganancia exorbitante que tienen esas empresas que no ponen un centavo, manejando un sistema de seguridad social y de salud, que es una facultad del Estado, una obligación que está en la Constitución. Sabemos que no le van a hacer caso a estas expresiones, porque quienes están beneficiando son los politiqueros que nos desgobiernan y la oligarquía que estamos sentada en el Palacio Nacional. Otro asunto importante. El presidente de la Federación de Comerciantes dice que el alza de los precios de los alimentos oscila entre un 15 y un 70%. Entre la clase pobre, que ya no es pobre, que es indigente, y entre la clase media, empobrecida, han visto cómo ha crecido de forma escandalosa y abusiva el costo del alza de los precios de los alimentos. Ahora tenemos que ir a un supermercado o a un colmado, es ir a una casa de terror, porque a la gente no le alcanza. Otra nota discordante y muy fea es un restaurante en la capital que le acaba de prohibir la entrada a una ciudadana dominicana por ser mulata y llevar una trenza, y que se sabe que tiene una política de segregación racial en un país que eso no existe. Aquí tenemos el negro detrás de la oreja y son una población en su mayoría de mulatos, mezcla de blancos, de españoles, de negros y de indígenas. Entonces, sabemos que tampoco nos van a hacer caso. Pero ese restaurante debiera de ser cerrado. Y esos propietarios, meterlos en la cárcel 1 o 2 años, para dar un ejemplo, o deportarlos si son extranjeros. Porque no vamos a permitir que se siga manteniendo una política de racismo en un país que no existe. Eso es otra vagabundería que tiene que ser resuelta en nuestro país y que no está ocurriendo, de todas tantas cosas malas que ocurren aquí, por falta realmente de un gobierno que no tenemos, que no es serio, que no se maneja bien. Por otro lado, también educación ha comenzado con muchísima fanfarria del ministro a entregar los libros escolares, pero con casi 6 meses de retraso.
una barbaridad. El año empezó a comienzos de septiembre, finales de agosto. Y entonces los niños de la escuela pública, ¿con qué estudiaron? ¿Con qué se formaron? ¿Qué leyeron? ¿Cuáles libros conocen? Estas son las cosas, ¿no?, de ese ministerio, de ese ministro incompetente, que no debiera de estar ahí. Pero el presidente es quien nombra a su gente, y es quien sabe a quién quita y a quién pone, y es quien va al final va a pagar todos los errores que ha estado cometiendo con un gabinete de ineptos y de incapaces como el que tenemos. Por eso todos los días tienen que devolverse, echar cosas para atrás, las barrabasadas que hace. El Partido Reformista Social Cristiano realizó un precongreso en San Francisco de Macorís para el Nordeste. Esto en preparación, no para un congreso, creo que el sexto, séptimo, Joaquín Balaguer, que van a hacer. La dirección de ese partido no entendemos por qué no ha llamado realmente a una asamblea extraordinaria que cambie esa dirección, rechazada por el 90% o el 95% de su base de dirigentes, miembros y simpatizantes reformistas, y rechazada por todo el país. Eso es parte del secuestro que tiene el sector politiquero nacional desacreditado del sistema de partidos políticos, y eso le hace un daño tremendo, muy grave a la democracia nacional, que necesita partidos integrados por dominicanos, honestos, capaces y nacionalistas, para que este país pueda salir adelante y no esté en la situación de miseria, de atraso, de desarrollo que presentamos. Yendo al plano internacional, el presidente de México, que tiene un lío ya con el gobierno de España, que se le paró en dos patas a los españoles, ahora acusa al gobierno de Joe Biden de financiar una campaña de descrédito en su contra, y dice que esto es una injerencia en los asuntos internos de su país, que él fue elegido de forma democrática, y dijo que empresas corruptas internacionales colocan a políticos corruptos en base a programas mediáticos para incidir, para controlar los países de Latinoamérica y de muchas partes del mundo. Este presidente mexicano no está fácil. Es un hombre de armas a tomar, un hombre que defiende, ¿no?, lo que es la soberanía de su país, y que está tomando medidas trascendentales en favor de su nación. Esto es una realidad realmente. Otro caso, el vicepresidente de Honduras y el ministro del Interior, que era jefe de la policía, que fue cancelado por el expresidente Hernández por maltratos y abusos, ¿no?, han sido acusados de maltratar y abusar a este expresidente, encadenándolo y arrestándolo de manera innecesaria. Nosotros creemos que sí, que este presidente, que existen serias sospechas, ¿no?, de estar metido en narcotráfico, debe ser enjuiciado debidamente tanto en su país como en Norteamérica, que lo está pidiendo. Pero esa forma abusiva es considerada en que lo arrestaron por dos enemigos políticos, el vicepresidente y el ex jefe de la policía, el ministro del Interior, le han hecho un daño, ¿no?, a ese arresto, que puede traer consecuencias a favor de este individuo. Inclusive en los Estados Unidos va a ser difícil formar un jurado que juzgue a este hombre por ese respeto, porque sencillamente había que pedirle que fuera a la justicia, a la Procuraduría, a la Suprema, interrogarlo. Sin este show que hicieron, 600 policías los dejan en la casa y amarrarlo con cadena, una cosa que nunca se había visto en público, porque en Norteamérica esos prisioneros son encadenados ya cuando están dentro del sistema judicial, y para llevarlos de la cárcel a un tribunal, pero no pasearlo por las calles como hicieron con este hombre. Ojalá que esto no tumbe este caso, que debe ser un ejemplo, porque si este presidente, como se sospecha, ya que el hermano está condenado a cadena perpetua y un empresario, funcionario también está siendo sometido, si es verdad, hay que dar un ejemplo con él, pero no violando los derechos humanos y abusando, como hicieron estos dos carajos que no entienden lo que es el poder, gente que llega a las posiciones políticas a hacer disparates y porquería como estos dos. Eso es una realidad. El gobierno de Ucrania ha bombardeado la República del Donbass, una pena, Donetsk y Lugansk, y ha bombardeado parte de la provincia de Rostov en Rusia. Ahora mismo se está produciendo una cantidad de envíos en autobuses y en trenes de refugiados. Las naciones de Donbass han sacado a los ancianos, a las mujeres y los niños, solamente se quedaron los hombres, preparándose ante un ataque
de parte del ejército de Ucrania, que insiste en recuperar a las malas esas provincias prorrusas que no quieren ser parte de Ucrania y que insiste en apoderarse de manera cruenta debido a que han sido armados por Estados Unidos, países de la Unión Europea como Inglaterra y eso. Y en el fondo lo que se busca es eliminar la base militar naval rusa más importante que está en Crimea, en el mar Negro que da acceso al mar Mediterráneo. Eso es lo que se busca en el fondo. Tienen 8 o 7 años peleando con esa gente y ahora se han fortalecido notablemente los ucranianos buscando que la OTAN los acepte como miembros para que entonces Rusia no pueda atacar. Si siguen insistiendo en bombardear y masacrar a esa gente, entonces Rusia va a entrar y va a arrasar con el gobierno y parte del país de Ucrania, que es lo que no queremos. Y no es verdad que ni los americanos ni la OTAN se van a meter en eso, porque saben lo que eso va a acarrear. Es una pena que esto esté ocurriendo, pero no debe de ser. No debe de ser. Rusia va a tener que imponer el orden en ese sitio, porque si no hay una masacre que va a afectar a los ciudadanos de Ucrania y de esa parte prorrusa que llaman Donbass, Crimea, esa ciudad de Sebastopol. Todo eso va a haber una gran cantidad de muertos y destrucciones que no debe de ser. Lo correcto es que esos ciudadanos vivan en paz, que resuelvan de forma política sus diferencias y que no veamos una masacre, ¿no? Como que puede inclusive llevar a una guerra de mayor escala, que sabemos que no va a ocurrir, porque los perros se enseñan los dientes pero no se muerden. Hay un dato interesante. En este conflicto que se ha armado, ¿no?, en el norte de Europa, en la parte oriental de Ucrania, eso ha motivado que los especuladores financieros hayan incrementado los precios del petróleo a un nivel que ya sobrepasa los $90. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que en los Estados Unidos ese incremento del petróleo se ha beneficiado notablemente porque entonces ellos volvieron a reanudar la producción de petróleo de esquitos, un petróleo que está en las rocas de muy difícil extracción y cuyo costo alcanza los $60. Cuando el petróleo estuvo por debajo de ahí, tuvieron que cerrar esas empresas porque no era rentable. Pero ahora, al subir ya los precios, pues esa industria se ha vuelto a resurgir. Norteamérica ha vuelto a convertirse en un gran exportador de petróleo y de gas que lo están sacando de ahí. Y ellos esperan que cuando se produzca una rebaja, de nuevo, que va a venir del precio del petróleo, pues eso se quede entre $80, $70, de modo que pueda ser rentable. O sea que esta amenaza, ¿no?, de guerra tiene sus motivos económicos, porque siempre es así. Siempre las guerras son objetivos de beneficio. Las empresas que producen armas en Norteamérica y en Europa se están dando banquetes, vendiéndole muchísimas armas, porque todo eso que le han enviado a Ucrania los regalaron. Los regala el Reino Unido, los regala Norteamérica, pero esos gobiernos lo compran, esas empresas que se están dando banquetes. Bueno, ojalá que esta situación mundial se quede ahí, que no venga una deflagración tremenda que arruina a la humanidad. Vamos a pedirle al Eterno sus bendiciones para que esto no ocurra y pedir también bendiciones para nuestro país, para que podamos sobrepasar esta terrible crisis que tenemos en todos los aspectos políticos, morales, institucionales, sociales y económicos, y podemos algún día, ¿no?, que ya deberá ser del 2024 en adelante, derrumbarnos en el concierto de naciones desarrolladas, donde tengamos un modelo económico de crecimiento y desarrollo con un debido estado de derecho y de respeto, que es lo que los dominicanos merecemos y estamos ávidos de eso. Finalmente, a los amigos del canal, pedirle como siempre su cooperación, suscribirse al mismo, pedirle a sus familiares amigos que se suscriban también dando un clic donde dice suscribirse al fondo rojo, y a la izquierda dando un like también, que podríamos decir que ese es el aplauso de quienes hacemos programas en este tipo de canales independientes.
Y así podremos continuar mejorando nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenidos como lo hemos venido haciendo.